Bueno, comencemos entonces con el primer punto de nuestra guía. Aquí vamos a trabajar con la base de inglés. 3 pasos para aprender a comunicarnos. Siempre que queramos hablar en inglés, tenemos que primero pensar en una persona, un sujeto que va a realizar la acción. Puede ser, como ya conocemos los sujetos, I, you, he, she, it, we or they. ¿Ok? Nuestro segundo punto consiste en tener un verbo, una acción. Van a ver que junto con esta guía también se va a adjuntar una lista de verbos básicos para aprender a comunicarse. Y por último, tenemos que dar información acerca de aquella acción. Yo por acá, por ejemplo, les dejé 3 preguntas claves. When, que significa cuándo. Where, dónde. Y por último, how. Bien, vamos a ver algunos de los ejemplos y al último les voy a agregar un ejemplo personal. Bien, que sea mío. Los ejemplos nos dicen I, punto número 1, el sujeto, work, punto número 2, la acción, y in a restaurant. I work in a restaurant. Yo trabajo en un restaurante. ¿Ok? Sujeto, acción, información complementaria. Nos preguntamos, where do you work? ¿A dónde trabajas? Segundo ejemplo, ustedes pueden ir pensando en esos pasos a medida que voy leyendo. Tenemos, she is studying English now. She is studying English now. En este caso tenemos una acción continua. Aparte de tener un verbo de acción, vamos a agregar un verbo to be. Todo sigue en el mismo lugar. Sujeto, acción, junto con verbo to be y información que complementa. Y por último tenemos we have finished the shift. En este caso tenemos un ejemplo que está en un tiempo perfecto, presente perfecto. Nosotros hemos terminado nuestro shift, nuestro turno de trabajo. ¿Bien? Así que sin importar el tiempo gramatical, siempre vamos a seguir estos 3 pasos. Como les puse al final, si tienes sujeto más verbo, ya te estás comunicando. Y mi ejemplo personal es I work as a teacher. Yo trabajo de profe. Si quiero agregar más información, puedo decir, bueno, ¿dónde lo hago? I work as a teacher at my home, en mi casa. Puedo decir cuándo lo hago. I work as a teacher from Monday to Friday, de lunes a viernes. O también puedo utilizar how. I work as a teacher online, por ejemplo, de manera online. Muy bien, comencemos con la parte número 2. En esta parte vamos a desarrollar el uso del verbo to be y también el uso del verbo o los verbos auxiliares. Comencemos primero con el verbo to be y algo muy importante que debemos de tener en cuenta a la hora de aprender este verbo es que lo vamos a estar utilizando siempre, en todos nuestros tiempos gramaticales. ¿Ok? A medida que hablemos del presente, del pasado, del futuro o en los tiempos perfectos, lo vamos a utilizar siempre para hablar acerca de estados tanto de algo como de alguien. Vamos a ver un poquito la explicación que tenemos en pantalla. Las formas básicas del presente son las siguientes. Tenemos I am, you are, he, she, it. Se va a utilizar siempre el is, we are y they are. Recuerden que en esta guía estamos trabajando con los tiempos presentes. Si les gustaría saber más información acerca del verbo to be en pasado o futuro, pueden apuntarse a alguna de mis clases para entender un poquito más cómo funciona. Pero por ahora, centrémonos en presente. Vamos a estar utilizando siempre para tercera persona del singular el is. Para los que llamamos plurales, el are. Y para la primera persona, o sea, yo, tenemos el am. Vamos a ver algunos de los usos comunes. El primero nos dice, utilizamos el verbo to be para dar información personal. Por ejemplo, I am Sophie. También utilizamos el verbo to be para estados, y este es el más importante, recuerden. I am tired, estoy cansada. Utilizamos también el verbo to be para hablar acerca de trabajos, oficios, profesiones. I am a waiter o I am a teacher. Soy una camarera, soy una profesora. Y por último lo utilizamos para hablar acerca de situaciones que son temporales. Algo que solo está pasando o se está desarrollando por un momento. Por ejemplo, we are busy, estamos ocupados. ¿Okay? Eso significa que por un momento durante ese día esa acción se está llevando a cabo o nos sentimos de esa manera. Muy bien. Sigamos un poquito más. Muy bien, vamos a continuar trabajando ahora con el verbo auxiliar. Los que les voy a presentar hoy en esta lección son los verbos más importantes, que son el do, el does
y el did. El to y el does funcionan únicamente para tiempos presentes y el did va a funcionar para tiempos pasados. ¿Qué tenemos que saber para poder utilizar estos verbos auxiliares? Bueno, dos reglas muy importantes. Primero y principal es que solo se van a utilizar a la hora de negar, o sea, hacer una negación, o a la hora de formular una pregunta, hacer una interrogación. Cada uno en su tiempo gramatical correspondiente. Siempre van a ocupar el primer lugar a la hora de formular una pregunta. Y a la hora de formular una oración negativa, una negación, van a ocupar el segundo lugar. O sea que sabíamos que el primero iba a ser el sujeto, ¿ok? El segundo, antes del verbo, ahora ahí vamos a poner nuestro verbo auxiliar. En un minutito lo vemos en esos ejemplos que tenemos en pantalla. Nuestro segundo punto y muy importante es que tenemos que entender que los verbos auxiliares, a diferencia del verbo to be, van a estar siendo usados a la hora de hablar acerca de una acción. Recuerden que hace un ratito atrás le dije el verbo to be se utiliza para hablar acerca de estados. Muy bien. Mientras que el verbo auxiliar se va a utilizar para hablar acerca de acciones. Vamos a verlo en algunos de los ejemplos que tenemos en pantalla. El primer ejemplo en forma interrogativa nos dice, ¿Do you work here? ¿Trabajas aquí o trabajas acá? En este caso, nosotros queremos saber si esa persona trabaja. Así que, en ese lugar, la información recae sobre la acción, trabajar. Formulamos la pregunta con el do porque la pregunta está en presente. Por otro lado, a la hora de negar, puedo decir I don't understand. Estamos negando esa información del verbo, el verbo entender. El siguiente ejemplo es Did you call me yesterday? En este caso tenemos un auxiliar en pasado, que es el did, y también tenemos un adverbio de frecuencia, o sea, una palabra que nos está hablando acerca del tiempo, que es yesterday, que significa ayer. Toda esta pregunta nos indica que está en tiempo pasado. Y de nuevo, la información recae sobre la acción. Did you call me? ¿Me llamaste? ¿Ok? Y, por ejemplo, podemos tener un tipo de oración negativa diciendo I didn't call you. No te llamé. Así que de nuevo estamos negando esa acción. Así que, en resumen, cuando les confunda a la hora de hablar o a la hora de formular una oración negativa o una pregunta, recuerden que siempre el verbo to be va a hablar o va a describir acerca del estado de esa persona, mientras que el verbo auxiliar se va a encargar a hablar acerca de la acción. En esta tercera parte vamos a abordar los pronombres personales. En este caso vamos a trabajar únicamente con sujeto y con objeto. Para eso vamos a ver la dispositiva y entender un poquito cómo funciona. Por un lado vamos a tener el sujeto. El sujeto siempre va a ocupar la primera parte de la oración, como ya vimos al comienzo de esta guía, y se va a encargar de representar a esa persona que hace la acción. Los sujetos que vamos a tener, que ya los vimos al principio, son los siguientes. I, you, he, she, it, we, and they. Por otro lado, vamos a tener el objeto. El objeto, a diferencia del sujeto, va ubicado usualmente al final de la oración y, de nuevo, no es el que hace la acción, sino usualmente es el que recibe la acción. Como vemos entre paréntesis, ¿a quién o para quién? Esa acción se está apoyando sobre el objeto, recae ahí. Vamos a ver los siguientes ejemplos. El primero nos pone, she works here. Ella trabaja aquí. El segundo dice, can you help me? ¿Puedes ayudarme? A mí. Ahí vemos el objeto al final. Y por último tenemos un ejemplo en futuro que dice, I'll bring you the menu. Yo te llevaré el menú. Así que recordá, siempre el sujeto va al comienzo, hace la acción y el objeto va al final y recibe la acción. Muy bien, y por último en esta parte número 4 vamos a trabajar con dos preposiciones que son muy famosas, pero suelen confundirse. Estas son las preposiciones to y for. Vamos a leer la explicación. Por empezar, la explicación nos dice que la preposición to la vamos a utilizar únicamente para hablar acerca de dirección, persona y objetivo. Cada vez que estemos moviendo algún objeto, nos estemos direccionando nosotros mismos o inclusive hasta un mensaje se esté moviendo, ya sea un email,
una palabra, una llamada, podemos utilizar to. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Por empezar, cuidado, porque en el primero tenemos uno de los errores más cometidos por mis alumnos. El error dice, this is for you. Muchas veces escucho decir, this is to you. ¿Okay? Así que, ojo, que en este caso estamos direccionando algo, un objeto, una palabra. Por lo tanto, tenemos que utilizar to. Vamos con los siguientes dos ejemplos. I'm talking to the manager. Le estoy hablando al manager. I'm going to the kitchen. Estoy yendo hacia la cocina. Este último también es muy conocido. Cada vez que tenemos movimiento hacia algún lugar, podemos poner to adelante de ese sitio. Muy bien, espero que esté quedando claro. Vamos con el siguiente. La siguiente preposición es for. Esta la vamos a utilizar para hablar acerca de el beneficio o el propósito de algo o alguien. Veamos los ejemplos más comunes. This is for you. A table for two. It's for takeaway. Bien, vamos con la traducción. Esto es para ti. Una mesa para dos es para llevar. Así que recuerden, si nuestra acción incluye un beneficio o un propósito, ahí es cuando vamos a utilizar el for. Por último, les dejo un truco rápido que siempre funciona para recordar en situaciones de emergencias cuál tengo que usar. Se van a preguntar, ¿es movimiento o persona? Si es así, utilizo to. Y también se van a preguntar, ¿es beneficio o finalidad? En ese caso, voy a utilizar for. Para la parte número 5 vamos a trabajar con un ejercicio más práctico. Vamos a ver las frases básicas para la atención al cliente o al público. En esta parte les voy a invitar que me escuchen y que repitan cada una de las frases. Ok, let's start. Listen and repeat. Part 1. Frases para saludar y abrir la conversación. Hello, how can I help you? Hi, what can I do for you? Good morning, good afternoon. Part 2. Para ofrecer ayuda. Can I help you with something? Are you looking for anything? Let me know if you need help. And part 3. Frases para pedir información o confirmar. Can you tell me your name, please? Do you have a reservation or do you have an appointment? One moment, please. Let me check. Continuemos con las frases útiles. Para dar indicaciones o soluciones. Please, follow me. I will explain it to you. I will check that for you. This way, please. Para manejar problemas o dudas. I'm sorry about that. Let me see what can I do. I understand. Thank you for waiting. Y por último, si no entendés, sorry, can you repeat that, please? Sorry, I didn't understand. Can you speak more slowly, please? Y por último veamos frases para evitar entrar en estado de pánico. Utiliza estas frases cuando tal vez no estés tan seguro de lo que quieras decir, pero igual quieras comunicarte. Evita siempre decir I don't speak English o I can't speak English. Por lo menos prueba de decir algo. De esta manera irás de a poquito desbloqueándote. Part 1. Acordate. Listen and repeat. Escucha y repite. Frases suaves pero seguras. I speak a little English. I'm learning English. Part 2. Frases que mantienen el control. Let me check that for you. I understand little. And part 3. Frases para ganar tiempo sin bloquearte. Just a second, please. One moment, please.